Bienvenidos a este análisis de perspectivas. Hoy examinamos la trayectoria de Columbia Records. Em, Fundada en 1887, es una de las marcas discográficas más antiguas, y emblemáticas del mundo. Su capacidad para perdurar más de un siglo, atravesando cambios tecnológicos, económicos y culturales radicales, es realmente notable. Hablamos de una empresa que hoy opera como una multinacional, es decir, una compañía con intereses y operaciones en numerosos países bajo el paraguas de Sony Music, con presencia, entiendo, en más de 50 mercados, aunque no siempre con el mismo nombre, como sucede en Japón, donde existe Nippon Colombia, ¿verdad? La pregunta central que exploraremos hoy, basándonos en el material disponible, es esta. El éxito y la asombrosa permanencia de Columbia Records se deben principalmente a una capacidad, digamos, intrínseca de innovación y una gestión artística visionaria, ¿o es más bien el resultado, de ser un activo estratégico tan valioso que ha sido rescatado y protegido repetidamente por conglomerados más grandes como CBS y posteriormente Sony en momentos críticos? Yo voy a sostener que la fuerza motriz reside en la innovación y el talento que Colombia supo cultivar desde dentro. Estoy convencida de eso. Y yo argumentaré que su supervivencia se explica mejor por el escudo protector y los recursos financieros de sus sucesivas casas matrices a lo largo de la historia. Pensemos en la historia de Colombia. Es una de liderazgo pionero. Desde sus inicios con cilindros de fonógrafo, pronto pasó a producir sus propios discos planos en 1901 y dio un gran salto al introducir los discos de doble cara en 1908, duplicando la música disponible para el oyente. Pero el hito que realmente transformó la industria fue, la introducción del LP, el disco de larga duración de 33 1/3 revoluciones por minuto en 1948. Esta fue una creación interna, desarrollada por el ingeniero Peter Goldmark en los laboratorios de Columbia, y cambió para siempre la forma en que escuchamos y concebimos la música, dando lugar al concepto del álbum como obra completa. Más allá de la tecnología, su catálogo es un testimonio de una curaduría excepcional. Desde Bessie Smith, la emperatriz del blues en los años 20, pasando por gigantes como Miles Davis y Johnny Cash en los 50s, Bob Dylan y Bruce Springsteen definiendo generaciones en los 60s y 70s, el fenómeno global de Michael Jackson en los 80s, inhalar hasta llegar a titanes contemporáneos bajo Sony Music como Adele, Beyoncé, Harry Styles y fenómenos virales como Lil Nas X. Esta capacidad para identificar talento generacional, adaptándose desde el jazz y el blues hasta el pop y el streaming actual, y para liderar tecnológicamente, demuestra, en mi opinión, una fortaleza intrínseca que va más allá de la simple propiedad corporativa. Es una historia de visión artística y adaptación continua. Entiendo perfectamente esa perspectiva, centrada en la innovación y el talento, claro. Pero yo la veo de forma diferente. O sea, poniendo el foco en el contexto económico. La longevidad de Columbia, vista desde otro ángulo, no puede separarse de sus momentos de crisis aguda y de cómo fue salvaguardada por intereses mayores. Recordemos la Gran Depresión. Hacia 1931, bajo la propiedad de Grigsby Grunow, una fabricante de radios, la empresa sufrió un golpe tremendo por la caída de la demanda. Esto culminó en la bancarrota de su matriz y la venta de Columbia por una cifra irrisoria, de $70,000 en 1934. Fue primero la American Record Corporation, ARC, y, de manera decisiva, la adquisición por parte de CBS, la Columbia Broadcasting System, un gigante mediático de la radio y luego la televisión en 1938, lo que le proporcionó la estabilidad financiera necesaria no solo para sobrevivir a esa crisis de demanda brutal, sino para poder invertir, y lanzar exitosamente el LP una década después. Y este patrón de rescate, o digamos protección corporativa, parece repetirse. Pensemos en la adquisición por parte de Sony en 1988 por una suma multimillonaria, o más claramente aún la consolidación total de la empresa conjunta Sony-BMG en plena crisis financiera global de 2008.
En ese momento, Sony pagó $900 millones para quedarse con el control total de la división musical, justo cuando la industria enfrentaba el colapso de las ventas de CDs y la explosión de la piratería digital. Mi argumento es que Columbia ha sobrevivido no tanto por una resiliencia operativa inherente, sino porque su catálogo histórico y su marca siempre fueron considerados un activo estratégico demasiado valioso como para dejarlo caer, permitiendo así que entidades corporativas más grandes y diversificadas absorbieran los shocks sistémicos propios del capitalismo. Mencionas la presencia global y la infraestructura como algo dependiente de Sony, pero, Pause, ¿no es eso también una señal de la fortaleza de la marca? Que Sony decida invertir masivamente en mantener la operación de Columbia en más de 50 países refleja el atractivo y el valor que la propia marca Columbia ha construido durante décadas con sus éxitos mundiales. Sus instalaciones modernas en lugares clave como Nueva York, con oficinas de vanguardia y estudios de grabación avanzados, equipados con la última tecnología, cabinas insonorizadas, salas de mezcla de primer nivel, son prueba de una inversión continua y deliberada en la creación artística y técnica bajo el nombre Columbia. No es solo una marca en un papel, vamos, es un centro de producción activo y vibrante. Entiendo tu punto, pero déjame ofrecerte otra perspectiva sobre esas inversiones. Esa presencia global y esas instalaciones impresionantes son, efectivamente, la infraestructura y el capital aportados por Sony Music Entertainment, la división musical del conglomerado japonés Sony. El hecho mismo de que la marca Columbia no sea universal y no pueda ser usada por Sony en mercados tan importantes como Japón, donde pertenece históricamente a Nippon Columbia, una entidad separada, subraya precisamente que Columbia funciona como un activo valioso dentro de un portafolio global gestionado centralmente por Sony, no como una entidad autónoma con poder propio y universal. Las instalaciones son magníficas, sin duda, pero son posibles gracias a la capacidad financiera de la matriz. De hecho, como indica el material, no es una franquicia que uno pueda adquirir o licenciar independientemente. Es una filial integrada en la estructura corporativa de Sony. Hablemos entonces de la innovación que sí surgió desde dentro. El LP de 1948, como mencioné, fue una proeza técnica interna que redefinió la industria. Permitió álbumes conceptuales, cambió la forma de componer y escuchar música. ¿No es este el ejemplo más claro de la capacidad innovadora intrínseca de Columbia, nacida en sus propios laboratorios gracias a Peter Goldmark, independientemente de quién fuera el dueño en ese momento? Es un argumento sólido, claro que sí. Pero, ¿has considerado el contexto completo de esa innovación? La transición hacia el vinilo o PVC, policloruro de vinilo, que era el material clave del LP por permitir microsurcos más finos y duraderos, fue acelerada drásticamente por un factor externo: la Segunda Guerra Mundial. La goma laca, shellac, el material quebradizo de los discos de 78 RPM, se convirtió en un recurso bélico crítico, utilizado en explosivos y otros materiales militares. Su uso civil fue restringido severamente, hasta en un 70%. La industria discográfica entera tuvo que buscar alternativas urgentemente. El PVC, un tipo de plástico derivado del petróleo, emergió como la solución viable. Columbia, con los recursos y la estabilidad financiera que ya le proporcionaba CBS en la posguerra, capitalizó esta necesidad tecnológica brillantemente, sí. Pero ¿habría surgido el LP exactamente así, en ese formato y en ese momento, sin esa presión externa de la guerra sobre los materiales y sin la red de seguridad financiera de CBS? Es difícil asegurarlo. Fue una adaptación inteligente y oportuna, sí, pero impulsada por una crisis externa, un choque de oferta, y habilitada por el capital corporativo de su matriz. Pero históricamente, Columbia demostró tener capacidad de producción interna. El material indica que manejaba directamente materias primas como la cera en los cilindros iniciales, luego la goma laca y finalmente el vinilo en sus propias plantas de prensado. Esto sugiere un control significativo sobre su cadena de valor, no simplemente una dependencia de proveedores externos o decisiones corporativas ajenas a la producción misma. Mi enfoque es distinto en cuanto a las implicaciones de ese control. Esa dependencia directa de materias primas también creó vulnerabilidades significativas a lo largo del tiempo. Mencionaste el vinilo, PVC, que deriva del petróleo. ¿Qué pasó durante las crisis petroleras de los años 70, con el embargo de la OPEP y luego la revolución iraní? Los costos de producción del vinilo se dispararon. ¿Cuál fue la respuesta estratégica de CBS Records, la dueña de Columbia en ese entonces? Adoptar lo que se conoce como la mentalidad del blockbuster.
Ante este choque de costos brutal, la corporación decidió concentrar sus recursos e inversiones en un número menor de artistas que garantizaran ventas masivas. Hablamos de figuras como Bruce Springsteen o, entrando en los 80s, Michael Jackson con Thriller para poder absorber los costos crecientes y minimizar el riesgo financiero. Esto ilustra perfectamente cómo la estrategia corporativa de la matriz, enfocada en la rentabilidad y la gestión del riesgo frente a la inflación, dictaba la dirección artística y la gestión del catálogo de Columbia en tiempos de crisis. Se priorizó la seguridad financiera sobre la experimentación o el apoyo a artistas de nicho. Y sin embargo, a pesar de esas presiones corporativas que describes, Columbia siempre ha sido un imán para el mejor talento, no solo artístico sino también técnico. Sus sedes, como la emblemática en Nueva York, han sido centros que fomentan un ambiente competitivo y creativo, atrayendo a productores legendarios, ingenieros de sonido innovadores e incluso a profesionales de otras áreas, como bailarines y fotógrafos, cruciales para construir la imagen del artista. Además, sus estrategias de marketing y ventas evolucionaron inteligentemente con los tiempos. Muchos recordarán el Columbia House Music Club en los 80s y 90, un modelo de suscripción que enviaba discos casi gratis para captar millones de clientes, a través de anuncios en revistas. Y hoy, en plena era digital, utilizan análisis masivo de datos, Big Data, algoritmos de inteligencia artificial, IA, campañas virales en redes sociales como TikTok e Instagram y marketing de influencers. Venden no solo música, sino una imagen completa y cuidadosamente construida del artista, adaptándose a las nuevas formas de consumo. Ese ambiente competitivo en los centros creativos como Nueva York también tiene su cara B, ¿no? El material de referencia sugiere la existencia de una fuerza laboral significativa compuesta por trabajadores freelance y personal con contratos por proyecto, compositores, diseñadores gráficos, músicos de sesión, que son fundamentales para las producciones, pero que a menudo carecen de la estabilidad laboral y los beneficios de los empleados de planta. Es una dinámica común en las industrias creativas, cierto, pero refleja cierta precariedad. Y esas estrategias de marketing tan sofisticadas que mencionas, enfocadas en vender la imagen casi perfecta del artista, pueden interpretarse como un reflejo de las prioridades comerciales sobre las puramente artísticas, algo característico de cómo opera la industria cultural globalizada bajo la lógica del neoliberalismo, un sistema que prioriza el mercado y el consumismo. Además, no podemos obviar el historial de litigios y controversias que también forma parte de la historia de Columbia. El material menciona disputas contractuales notorias como la que hubo con Bob Dylan al inicio de su carrera en 1962, donde Columbia lo retuvo a pesar de dudas iniciales. Hay demandas actuales sobre regalías digitales no pagadas a artistas por el streaming y la reciente batalla legal contra compañías de inteligencia artificial por usar su catálogo musical para entrenar modelos sin permiso. Y las controversias internas o públicas, Johnny Cash siendo despedido en 1986 tras casi 3 décadas, el artista Ne-Yo sintiéndose archivado o ignorado por el sello, acusaciones pasadas y presentes de discriminación, el escándalo de Payola, pagos ilegales a radios para asegurar difusión, que sacudió a la industria en los 80s y salpicó a sellos importantes, o incluso incidentes más recientes como el filtrado de datos de streaming de BTS que enfureció a sus fans. Incluso el exitoso Columbia House Music Club fue criticado por prácticas comerciales consideradas agresivas o engañosas. Son tensiones inherentes, diría yo, a un modelo de negocio de esta escala. Pero incluso con esas tensiones, es innegable que Columbia navega con éxito el complejo mercado globalizado actual. Compite ferozmente y a menudo se posiciona como líder frente a otros gigantes de la industria musical, como Interscope, que es parte de Universal Music Group, UMG, o Atlantic, perteneciente a Warner Music Group, WMG. Su capacidad para mantenerse relevante y competitiva en la era del streaming, ya bajo el control total de Sony, demuestra una fortaleza continua y una notable capacidad de adaptación a las reglas del juego actuales. Disculpa, pero no me convence que esa competitividad sea prueba de independencia inherente. Columbia funciona eficazmente dentro del sistema globalizado y neoliberal, sí, pero lo hace precisamente como una filial clave de Sony Music Entertainment, una división del conglomerado tecnológico y de entretenimiento Sony.
Su éxito actual en el streaming, por ejemplo, se apoya fuertemente en la infraestructura tecnológica, la capacidad de negociación global y el músculo financiero de Sony. La competencia que menciona se gestiona en gran medida a nivel de estos grandes conglomerados. Recordemos la fusión temporal Sony-BMG, que buscaba precisamente hacer frente a UMG. Colombia es una pieza fundamental y muy rentable en la estrategia global de Sony, pero no opera como un jugador autónomo. Su fortaleza actual está intrínsecamente ligada a la protección y los recursos de su matriz. Hablemos finalmente del legado y la percepción pública. El legado de Colombia es sencillamente monumental. Innovación disruptiva con formatos como el LP. Un catálogo que alberga a artistas icónicos que definieron géneros musicales y marcaron épocas enteras. Una marca que para muchas generaciones ha sido sinónimo de calidad y descubrimiento musical. La percepción general histórica, como sugieren las referencias, ha sido abrumadoramente positiva. Incluso los datos curiosos como ser la marca más antigua de sonido pregrabado que aún existe en Estados Unidos o su icónico logo del ojo caminante diseñado en los 50 apuntan a una rica historia cultural profundamente arraigada. Es un argumento interesante, aunque yo lo enmarcaría de forma diferente. El legado es ciertamente rico y potente, pero también es profundamente complejo y está lleno de las tensiones que hemos discutido. Incluye la innovación y los artistas legendarios, sin duda, pero también incluye las controversias significativas. Mencioné la payola y las disputas contractuales. Históricamente, también está la práctica de los race records en los años 20 y 30. Colombia, como otros sellos, comercializó música de artistas afroamericanos, blues, jazz, pero lo hizo bajo esa etiqueta segregada y a menudo perpetuando estereotipos raciales. Hubo conflictos laborales importantes, como la larga huelga del Sindicato de Músicos Estadounidense, AFM, en los años 40, que paralizó las grabaciones instrumentales y forzó cambios en la industria. Incluso escándalos de gestión interna, como el despido de un presidente de Colombia en los años 70 por presunta malversación de fondos. La percepción actual, como parece indicar el material de referencia, reconoce esa historia gloriosa, pero también es más crítica respecto al enfoque comercial moderno, el poder de los conglomerados y las controversias pasadas y presentes. Es una historia de triunfos innegables, sí, pero indisociable de las tensiones y contradicciones propias de un negocio capitalista a gran escala que ha logrado sobrevivir a múltiples crisis sistémicas gracias en gran medida al respaldo estratégico y financiero de sus dueños corporativos. En resumen, si bien es innegable que el respaldo corporativo ha sido un factor importante, especialmente en momentos de crisis a lo largo de su extensa historia, sigo sosteniendo que la longevidad excepcional de Columbia Records se fundamenta primordialmente en su capacidad interna y constante. Una capacidad para innovar tecnológicamente de forma disruptiva, desde los discos de doble cara hasta el LP, para identificar, nutrir y proyectar talento transformador generación tras generación, de Bessie Smith a Beyoncé, y para adaptarse creativamente a los cambios sísmicos del mercado musical. Es su ADN artístico y pionero, cultivado a lo largo de más de 130 años, lo que considero el factor clave que ha asegurado su relevancia continua. Aunque reconozco plenamente las importantísimas contribuciones artísticas y las innovaciones técnicas que surgieron bajo el sello Columbia, mantengo mi posición. La narrativa central que explica su supervivencia a través de tantas décadas turbulentas es la de un activo estratégico, su invaluable catálogo musical y su poderosa marca global, que fue sistemáticamente protegido, financiado y en momentos clave rescatado por entidades corporativas mucho más grandes y diversificadas como fueron CBS y ahora es Sony. Sobrevivió a las crisis sistémicas más agudas del capitalismo, la Gran Depresión, el impacto de la Segunda Guerra Mundial en los materiales, las crisis del petróleo de los 70s, la revolución digital y la crisis financiera de 2008, no tanto por una resiliencia operativa intrínseca, sino gracias a esta protección externa. Su permanencia es, desde mi punto de vista, un caso ejemplar de cómo los conglomerados modernos resguardan y potencian sus inversiones culturales más valiosas. Queda claro que la historia de Columbia Records nos ofrece una visión fascinante y compleja de la interacción constante entre la creación artística individual, la innovación tecnológica que puede surgir desde dentro y las poderosas estructuras corporativas que han sostenido y en ocasiones dirigido a este gigante a través de más de un siglo de historia y transformaciones. Ciertamente.
El material disponible invita a una reflexión más profunda sobre estas dinámicas, que son inherentes a la industria cultural globalizada. Entender cómo una marca tan icónica ha logrado perdurar, atravesando cambios tecnológicos, económicos y sociales tan profundos, es una cuestión con múltiples capas y respuestas. Y sin duda hay mucho más que explorar y debatir en esta rica y, también contradictoria historia.